parte con nuestra invitada especial. Ella es Andreina, viene o es procedente de Caracas, Venezuela. Ella tiene una experiencia de 25 años al servicio de la educación. Ella ha estado en EduFirst durante los últimos 16 años, ha tenido la oportunidad de dirigir o desempeñarse como subdirectora, ¿sí? Y poco después se convirtió en directora escolar VIP. Durante este tiempo ha estado capacitando a educadores y adquiriendo cada vez más experiencia en el campo de la cultura de pensamiento y habilidades del siglo XXI. Desde el 2010 está trabajando como coach en EduFirst, capacitando a docentes y demás personas en diversos países como Argentina, Chile, Venezuela, España, y hoy se encuentra con nosotros aquí en Colombia. Ha tenido diversos reconocimientos. Uno de ellos es el premio Andrés Bello, presentado por la Cámara de Comercio Venezolano Americano de los Estados Unidos, otorgado a educadores con honores. Presentó y extendió el modelo BES en el mundo en la Conferencia Internacional del Pensamiento en Bilbao, España. Entonces, muchas gracias, Andreina, por estar aquí hoy con nosotros, compartirnos tus conocimientos, tus experiencias, y entonces te dejo con la conferencia y los aportes que tienes para nosotros el día de hoy. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Erika. Sin importar todo lo que mencionaste, quiero compartir un poquito. Soy educadora de profesión, de pasión. Me identifico totalmente con cada uno de ustedes en este largo camino que me he desempeñado. Como dijo Erika, soy venezolana. Llevo 17 años viviendo aquí en los Estados Unidos, un gran cambio, y pertenezco y he formado parte de este grupo de educadores focalizados en promover este cambio educativo. Voy a compartir un poquito con ustedes mi experiencia, humildemente lo que traigo, compartir, crecer, ser parte de lo que día a día nos mueve como educadores y hablar un poco de ese rol tan importante que tenemos nosotros como educadores en este mundo cambiante. Un mundo de desafío, un mundo que cambia todos los días, y para muestra pues lo que acabamos de vivir en estos últimos 2 años, algo totalmente inesperado, en donde nuestro rol como educador forma un papel fundamental. Tal como les comento, hoy en día tenemos un desafío que es un mundo cambiante, un mundo que cambia en todo momento, un mundo que nos presenta desafíos, y nosotros como educadores tenemos que estar en la vanguardia, tenemos que estar listos para desarrollar esas destrezas y habilidades que necesitan nuestros estudiantes para adaptarse con éxito a este mundo de hoy en día. Como bien sabemos, el mundo de la informática terminó, estamos en el mundo de la inteligencia. Yo no sé si recuerdan ustedes hace mucho tiempo donde teníamos aquellas enciclopedias súper grandes para buscar la información. Hoy en día la información la tenemos haciendo un clic y nos enteramos de lo que ocurre al otro lado del mundo en 2 segundos. Pero ¿qué hacemos con esa información? ¿Realmente qué hacemos con esa información que recibimos, que tenemos en nuestras manos, y qué habilidades y destrezas debemos tener para poderla manejar? Y de esto se trata un poquito el compartir el día de hoy, cuál es nuestro rol como educador, cuáles son esas herramientas significativas que debemos trabajar en nuestros estudiantes y cómo el rol del educador ha cambiado a través del tiempo. Como dice, y quiero traer a colación el doctor David Perkins, el cual David Perkins es un miembro fundador de lo que es el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Estamos educando para lo desconocido. En la actualidad debemos enseñar a desenvolvernos en un mundo complejo, un mundo de transformación, un mundo que no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana.
¿Cómo podemos nosotros adaptarnos y realmente desarrollar esas destrezas y habilidades para un mundo que es totalmente desconocido? Y estar ciego acerca del futuro no significa que no podamos ser inteligentes y movernos hacia el futuro. Y es movernos desde hoy, es movernos desde hoy en día con esas herramientas que debemos fomentar, que debemos trabajar, y no solo en nuestros estudiantes, sino en nosotros mismos como educadores, quienes somos los que propiciamos este cambio. Quiero hablar un poquito de los paradigmas y por qué traigo esto a colación, porque debemos ser conscientes de cuáles son esos paradigmas que nos hacen movernos, cuáles son esas ideas preconcebidas que muchas veces traemos, y no significa que sean ideas preconcebidas buenas o malas, sino simplemente son ideas preconcebidas que muchas veces tenemos en lo más profundo de nuestro rol como educador y que no nos permiten avanzar y generar ese cambio que tanto queremos. Y cuando hablamos de esas ideas, de esos paradigmas, son ese conjunto de ideas y patrones de pensamientos que guían nuestras acciones. Y muchas veces, yo no sé si se han detenido a pensar en algún momento, muchas de las cosas que hacemos, ¿por qué las hacemos? ¿Para qué las hacemos? ¿Porque alguien me contó? ¿Porque siempre se ha hecho así? ¿Porque es algo que siempre he hecho? Y traigo este punto que es sumamente importante para nosotros como educadores, porque si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no nos concientizamos de esos paradigmas que traemos arraigados en nuestro ser, es muy difícil realmente generar ese cambio, es muy difícil realmente tener esa apertura a querer cambiar y a querer generar ese cambio que queremos traer, no solamente en nuestras aulas, sino en nuestra vida, en nuestra comunidad, con nuestros compañeros de trabajo, y cómo nosotros realmente podemos ser conscientes de cuáles son esos paradigmas que realmente me atan y que realmente no me dejan cambiar, y cuáles son esos paradigmas realmente que me fortalecen en mi rol como educador. Y aquí es donde traigo a colación el punto más importante, que es nuestro rol como educador. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro rol como educador en este mundo cambiante que tanto hemos mencionado? Y quiero hablar un poquito, a través de las llaves del pensamiento, cómo el rol del educador debe cambiar. ¿Cuál es ese cambio que debemos propiciar, donde ya nuestro rol como educador no es el de liderizar, ya no es el que se la sabe toda, ya no es el que entra al aula con lo que vamos a hacer, con lo que yo decido, con mis ideas, sino cómo podemos nosotros cambiar ese rol del educador y ser facilitadores de un contexto significativo? ¿Cómo podemos nosotros realmente entender el efecto de nuestras acciones como educador? ¿Cuáles son esos efectos que trae la manera cómo nos comunicamos, lo que promovemos, lo que decimos, las interacciones que promovemos? Y si seguimos con nuestras llaves de pensamiento, hablamos de responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que nos mueve? ¿Cuál es esa responsabilidad que hace entender el gran poder que tenemos en nuestras manos? ¿Cuál es realmente esa conexión que queremos promover con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son esas conexiones y ese tomar en cuenta esas experiencias previas que cada uno de ellos trae y nosotros como adultos y educadores también tenemos? Y hablamos un poco a nivel de reflexión. ¿Qué nos hace ser educadores? ¿Cuál es realmente nuestro rol en una educación, en un mundo como que vivimos hoy en día? Esta imagen es un poco de reflexión, nos trae mucho a la reflexión, y hablo mucho de la reflexión porque es el proceso que nos ayuda realmente a comprender y entender lo que hacemos. En este mundo cambiante siempre decimos que la culpa es del otro, o la culpa es del sistema, o la culpa es, pero hay tres deditos que nos apuntan a nosotros como educadores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente para generar este cambio y para propiciar todo este movimiento? Entonces, una reflexión que les quiero dejar a cada uno de ustedes, cuando siempre señalamos, es culpa del otro, es culpa del sistema, es que es culpa de la evaluación, es que es culpa del paradigma. ¿Cuáles son esos tres deditos que nos apuntan a nivel de nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos, como educadores que responsablemente decidimos estar en este campo y decidimos asumir el riesgo de ser partícipes en el proceso de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes? Lo primero que es sumamente importante entender es que somos agentes de cambio, trabajamos en una transformación, somos agentes de cambio que queremos cambiar y queremos adaptarnos a este mundo a través de una transformación ética, a través de una transformación donde nos ayude a vivir una vida con equilibrio, una vida con sentido, una vida con sabiduría.
Y nos vamos a este punto donde nosotros como educadores tenemos que entender que somos aprendices. Nosotros no lo sabemos todo. Y lo conecto un poco con lo que les comentaba a nivel de paradigma. Uno de los paradigmas que tiene el educador, que es esa idea preconcebida de que nosotros como educadores no lo sabemos todo, de que nosotros como educadores ya llegamos a donde teníamos que llegar y ahora vamos a compartir esta información. ¿Cómo realmente tenemos que ser conscientes de que somos aprendices y que nosotros en nuestra sala somos también personas que entran a contribuir, a compartir, a aprender? No nos lo sabemos todo. Este rol de que no lo sabemos todo debe terminar, este paradigma del que tenemos absolutamente el conocimiento de cada una de las cosas debe cambiar. Somos aprendices, somos parte del proceso. Y así como nuestros estudiantes aprenden de nosotros, en construir este conocimiento nosotros aprendemos de ello. ¿Y saben qué? Es muy válido decir no me lo sé, no tengo la respuesta, vamos a investigarlo, vamos a averiguarlo. ¿Cómo hacemos para buscar la respuesta? Es totalmente válido como educador parar y decir, ¿sabes qué? En este momento no me lo sé, ¿cómo podemos realmente nosotros tener en cuenta este rol de aprendices dentro de este sistema? Somos arquitectos de contexto significativo y muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo podemos conectar un arquitecto con el sistema educativo y con promover un espacio significativo? Debemos ser capaces de desarrollar a nuestro máximo potencial, el máximo potencial de cada uno de sus estudiantes, respetar los procesos, entender que así como el arquitecto hace un plan de acción, se organiza, hace un mapa, tiene los materiales, es esa visión de arquitecto donde nosotros construimos un contexto significativo, un contexto rico en experiencias, un contexto donde se presta la inclusión y donde nuestro rol cree un ambiente propicio para desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y si estamos hablando de todo esto a nivel del rol del educador, ¿cuál será entonces el rol del estudiante? ¿Cuál será el rol del estudiante donde tradicionalmente era el de escuchar, donde tradicionalmente era el de sentarse a recibir información? ¿Y cuál es el rol del docente que queremos hoy en día? ¿Cuál es ese rol del educador donde queremos, del estudiante, donde hay un modelo centrado en él, donde hay un modelo centrado en el trabajo colaborativo, un modelo centrado en donde el educador propone, desafía, facilita, y cuando hablamos de ese desafío lo hablamos desde el sentido positivo, de ese desafío donde los lleva a desafiar sus propias ideas, donde trabaja la comprensión como una herramienta fundamental y no es memorizar, donde promovemos el pensamiento y donde promovemos, recuerden que hablábamos de la integración a un mundo desconocido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros promover esas destrezas, habilidades y disposiciones de mente que nos van a ayudar a incorporarnos a un sistema y incorporarnos a la vida? Debemos promover un ambiente donde nuestros estudiantes exploren, busquen, donde sean ellos los propios creadores de su propio aprendizaje y no donde el educador descubra el mundo a través de él. Debemos promover herramientas donde le permitamos a nuestros estudiantes descubrir el mundo a través de sus sentidos, a través del error, a través de tratar de hacerlo, de volverlo a intentar, a través de la comprensión como herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. Y de esta manera lograr individuos autónomos, independientes, que puedan adaptarse a este mundo. Muchas veces nos enfocamos en esas habilidades y esas destrezas y conocimientos que debemos tener listos para el siguiente nivel. Estamos trabajando en tener herramientas para la vida. Estamos trabajando en un sinnúmero de herramientas que van a utilizar a lo largo de la vida y a lo largo del futuro que les espera. No se trata de subir la cerca, se trata de quitar las barreras. Cuando ustedes estén en sus aulas, cuando ustedes estén en sus salas, cuando ustedes estén en su comunidad, en sus escuelas, quiten la barrera. Promuevan un espacio de aprendizaje rico en experiencias, promuevan un espacio de aprendizaje donde puedan respetar el proceso de cada uno de esos estudiantes y realmente ayudarlos a desarrollar su máximo potencial. Ustedes van a medir hasta donde pongan la vara. Y si nosotros ponemos la vara hasta aquí, su medición y sus expectativas van a ser hasta aquí. Entonces, súper importante, quiten la vara, desarrollen un ambiente de aprendizaje rico en experiencia, un ambiente de aprendizaje donde se respeten las ideas, donde haya colaboración, donde cada uno realmente sea respetado como individuo y como ser humano.
Y este cambio comienza con ustedes. Esto es un cambio donde comienza por cada uno de ustedes y es una línea de impacto. Comienza por ustedes, donde llega a sus estudiantes, donde impacta a la comunidad, donde impacta a las personas que trabajan con ustedes, donde impactan a la familia. Es un nivel de impacto que realmente tenemos que ser conscientes del poder que tienen nuestras acciones, del poder que tiene lo que promovemos, y comienza con cada uno de ustedes. Y quiero traer aquí, quiero hablar un poquito de estas interacciones simples. ¿Y por qué lo conecto? Porque lo más importante, sobre todo en este mundo cambiante, es esas interacciones simples y esas interacciones positivas que nosotros promovemos en nuestras salas, que nosotros promovemos en nuestro entorno. Y quiero traer a colación aquí a Junlei Lee, que es un profesor de la Universidad de Harvard, quien es experto en la primera infancia y describe el significado de alta calidad de una educación, tomando en cuenta el poder que tienen las interacciones. No hay proceso de aprendizaje, no hay proceso cognitivo que sea efectivo si no se promueven unas interacciones positivas. Y volviendo al punto donde ese cambio comienza por ustedes, ¿cómo pueden realmente ustedes promover ese cambio positivo y esas interacciones ricas que se dan en cada una de sus salas para trabajar el proceso, el proceso de crecimiento y el proceso de adquisición de habilidades y destrezas? Hablamos de conexión, hablamos de reciprocidad, hablamos de inclusión, hablamos de oportunidad de crecer. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo lo podemos llevar realmente a nuestro contexto y ser conscientes de la importancia y el poder que tienen las interacciones? Hablamos de una conexión interactuando con emociones positivas, emociones positivas mutuas y adecuadas, donde haya conexión con nuestros estudiantes, donde haya conexión con nuestro entorno, donde realmente haya empatía y nos pongamos en sus zapatos y realmente sea importante las emociones y la conexión y la responsabilidad con lo que hacemos cada una de las cosas que hacemos. Hablamos de reciprocidad, equilibrando roles de participación durante actividades compartidas. Se trata de un ganar, ganar. Se trata de un construir. No hay nada más importante hoy en día en el sistema educativo y en la vida en general que es la construcción entre todos. Mis ideas son importantes, pero tus ideas me aportan. ¿Cómo podemos realmente nosotros trabajar en reciprocidad, donde yo te alimento, donde yo me enriquezco, donde yo te enriquezco y construimos de una manera social cada uno de los aprendizajes que tenemos? ¿Dónde puedo yo a través de esa reciprocidad trabajar a nivel de la responsabilidad, del respeto, de cómo respeto yo tus ideas y cómo no necesariamente tenemos que tener la razón absolutamente en todo? ¿Cómo podemos saber y respetar diferentes puntos de vista a través de ese proceso recíproco donde yo te doy pero también recibo y donde nos integramos a una comunidad realmente social donde tenemos derechos pero también tenemos deberes? Hablamos de inclusión, invitando a involucrando a los menos propensos, a los menos capaces de participar. Y me refiero a esa inclusión es compartida, es incluirlos en ese sistema, es tomar en cuenta su proceso para realmente lograr una inclusión significativa. Oportunidades para crecer, todas las que podamos promover, presentando retos y desafíos. Pero al presentar retos y desafíos es sumamente importante también dar las herramientas. No se trata de quererte llevar aquí, se trata de quererte llevar aquí de la mano, con expectativas, haciéndote partícipe de tu proceso de aprendizaje y desafiando tu proceso de enseñanza y aprendizaje, donde te va a ayudar realmente a desarrollarte como un ser íntegro. Todas estas interacciones positivas son sumamente importantes y básicamente estas primeras no es que sean buenas o malas, pero realmente son las que tenemos actualmente en nuestra práctica. ¿Cómo podemos realmente llegar aquí? ¿Cómo podemos realmente compartir esa conexión que sea mutua, que sea sincronizada, donde nos sintonicemos tú y yo me sintonice contigo, entre los estudiantes, entre el educador, entre la familia? ¿Cómo podemos realmente hacer reciprocidad que sea interactiva, que sea bidireccional? Doy, pero recibo. ¿Cómo esa inclusión es importante que sea invitado a la inclusión, invitado a escuchar sus ideas, a participar, a entender el proceso en el que se encuentra? Y realmente, ¿cómo podemos nosotros propiciar esas oportunidades de crecimiento, pero de una manera donde yo pueda trabajar el andamiaje, donde yo te pueda llevar de la mano y yo donde desafíe el proceso de aprendizaje en el que te encuentras? Todo este proceso de interacciones promueve vínculo y es la base
para promover realmente un proceso de aprendizaje significativo y un ambiente rico en experiencias. Pero debemos comenzar por el vínculo, ese vínculo que es entre educadores, ese vínculo que promovemos y esas interacciones que son de nosotros como educadores con nuestros apoderados, que son la familia. Y quiero acotar que muchas veces, y ustedes que están ahorita como estudiantes, le tenemos terror a la familia, le tenemos terror a cómo le digo, el qué dirán, y son parte de este proceso. Es importante tomar en cuenta que es sumamente importante las interacciones con la familia. Somos un equipo y nuestra máxima visión es trabajar en función a cada uno de nuestros estudiantes. Las familias forman parte primordial de este vínculo y de estas interacciones que queremos promover. Esas interacciones entre los niños, con los niños, entre las familias y los niños. Obviamente todo este proceso está totalmente atado a la oxitocina, que es esa que llamamos la hormona del amor, y es importante entender que para lograr que un proceso de aprendizaje sea significativo tenemos que comenzar por aquí, tenemos que comenzar por promover un ambiente significativo, por promover un ambiente cálido, por promover un ambiente de respeto, por promover un ambiente colaborativo, donde construimos el proceso de aprendizaje, donde hablando de nuestro rol como educador, entendemos que facilitamos el proceso y no lideramos el proceso. Y es importante tener en cuenta cuál es el fundamento y cuál es la importancia y el poder de estos vínculos que queremos promover y de estas interacciones que queremos promover con cada una de las personas que conforman parte de este proceso educativo. Estas necesidades obviamente no solamente están conectadas con el área cognitiva. Muchas veces como educadores nos focalizamos en lo que tienen que aprender, en lo que vamos a evaluar, en lo que tienen que saber. Tenemos que entender que esas necesidades están conectadas con el área emocional, con el área física, con el área social, con el área cognitiva. Pero tenemos que estar conscientes de que este contexto significativo va más allá de simples herramientas académicas. ¿Y qué con esto? Y me encanta esta pregunta y me encanta compartirla con ustedes porque parte del proceso de aprendizaje es preguntarse, ¿y qué con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos realmente ser ese rol facilitador? ¿Cómo logramos ser ese educador que promueve esas interacciones? Ese educador que vaya más allá de una simple interacción solamente a nivel curricular y a nivel cognitivo. ¿Qué con esto? ¿Cómo podemos nosotros realmente movernos hacia adelante, reflexionar y hacer que esos paradigmas que tenemos preconcebidos cambien y nos concienticen a realmente tener esas herramientas de lo que queremos hacer y lo que queremos promover? Y trabajamos, y muchos de ustedes conocen el modelo BES, donde se busca propiciar y promover una vida con equilibrio, una vida con sentido, una vida con sabiduría, una vida donde realmente hay un equilibrio en todas las áreas y donde realmente cada una de las cosas que hacen y cada una de las cosas que promueven y cada una de las cosas que dicen tienen un sentido y un propósito y un para qué lo hacemos y un por qué lo hacemos. Cuando trabajamos, cuando hablamos del modelo BES y cuando hablamos de nuestro rol como educador, tenemos que estar conscientes, como mencioné anteriormente, que no estamos formando niños para kindergarten, no estamos formando niños para el nivel que viene, no estamos formando niños para que tengan las herramientas y pasen un test. Estamos formando niños y le estamos dando las herramientas, una caja de herramientas para la vida, una caja de herramientas que les permitan vivir una vida en equilibrio, que les permitan vivir una vida con sentido y con sabiduría. Y ese proceso de sentido no solamente es para nuestros estudiantes, sino para nosotros. ¿Cuál es el sentido y el propósito de lo que hacemos? Y por eso siempre pongo en énfasis el poder de la pregunta. ¿Y qué con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Hablamos de un equilibrio y cuando hablamos de ese equilibrio hablamos de un equilibrio intelectual, de un equilibrio espiritual, de un equilibrio emocional, de un equilibrio físico. Hablamos de un equilibrio que es importante tomar en cuenta en cada una de estas áreas. El área emocional es sumamente importante, el área emocional conectado con lo que hablamos anteriormente a nivel de interacción, cómo nos sentimos, cómo podemos estar físicamente bien, en equilibrio, en armonía, cómo podemos estar en equilibrio con nuestros conocimientos a nivel intelectual, a nivel espiritual. ¿Cómo podemos nosotros, y esta palabra de sentido ha sido una palabra que ha llenado mucho mi vida? Una vez que uno lo entiende, uno lo internaliza, uno lo siente, uno como educador lo transmite, lo vive,
lo pregunta, cuál es el sentido de lo que hacemos. ¿Realmente estamos conscientes de cada una de las cosas que hacemos? ¿Realmente le encontramos propósito y sentido a cada una de las cosas que hacemos? Pregúntense cada vez que vayan a hacer algo, no solamente a nivel de su rol como educador, sino a nivel de la vida. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? ¿Cómo promover ese sentido de autonomía, de independencia, de poderlo lograr? Ese potencial que nos caracteriza, ese vínculo. ¿Cuál es el sentido realmente de las cosas que hacemos? Y cuando hablamos de sabiduría, es también cómo podemos agregar valor a las situaciones. Muchas veces tendemos a conectar el concepto de sabiduría con aquel viejito de 100 años que se lo sabe todo, y no necesariamente es así. ¿Cómo podemos nosotros promover desde nuestros estudiantes, desde los más pequeños, una sabiduría en lo que hacen? Un agregar valor a las situaciones, un agregar valor a sí mismo como ser humano, a sí mismo como educador, al otro, a mi compañero, a mi familia, a mi profesora. ¿Cómo puedo realmente yo agregar valor a la situación del entorno que me rodea, a la comunidad que me rodea, y realmente a las múltiples posibilidades con las que yo realmente sabiamente construyo un espacio donde yo pueda agregar valor a cada una de las cosas que hago? Sumamente importante, y si estamos trabajando ese proceso de lograr una vida en equilibrio, una vida con sentido, una vida con sabiduría, una vida y una educación donde realmente la comprensión sea el eje de lo que formamos, pensamiento como estrategia. ¿Cómo podemos realmente nosotros enmarcar y unir cada una de estas cosas que hemos comentado hoy? ¿Cómo podemos realmente nosotros promover esa autonomía en nuestros estudiantes y tenerlo muy consciente? Queremos estudiantes autónomos, pero no les permitimos hacer. Queremos estudiantes independientes, pero no les permitimos tocar porque se cae el agua, porque te moja, porque te ensucia. ¿Realmente estamos promoviendo esa autonomía en nuestras salas? ¿Realmente estamos listos para creernos y realmente estamos listos para propiciar esa autonomía social que tanto nombramos, esa autonomía intelectual que queremos, esa autonomía moral, en donde realmente nuestros estudiantes y nosotros mismos, porque siempre lo conecto con nosotros, porque vivir una vida en equilibrio con sentido y sabiduría no solamente es para nuestros estudiantes, es para nosotros como educadores, es para nuestra familia, es para nuestra comunidad? ¿Cómo realmente podemos nosotros promover esa autonomía moral donde cada uno de ellos sean capaces de decidir y de entender el poder de sus acciones, el poder en la causa y efecto de cada una de las cosas que hacen? ¿Cómo podemos realmente nosotros tomar en cuenta estas necesidades básicas de empoderarlos, de que se sientan con el poder de decidir, de tomar decisiones, realmente de tener ese sentido de pertenencia y sentido de pertenencia, de que todo y cada una de las cosas que hacemos nos tocan a nosotros como estudiantes, pertenece a nosotros y somos partícipes de todo lo que ocurre en nuestra sala y de todo lo que transmitimos? ¿Cómo podemos nosotros realmente como educadores promover un sinnúmero de maneras de comunicarnos? ¿O es que solamente estamos pensando en que hay una comunicación oral? ¿O es que solamente estamos pensando que hay una comunicación escrita? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar y respetar ese proceso, esa necesidad básica de podernos comunicar? ¿Cómo estamos nosotros como educadores promoviendo esta necesidad básica de comunicación con nuestra familia, con los padres, con nuestros coworkers, con las personas que trabajan con nosotros, con nuestra directora? ¿Cómo realmente estamos promoviendo la exploración en nuestra sala? ¿Realmente los dejamos tocar? ¿Los dejamos sentir? ¿Los dejamos buscar? ¿Los dejamos tratar por ensayo y error? ¿O todo tiene que estar liderizado por mí como educador? ¿Cómo promovemos la exploración? ¿Cómo promovemos el tocar? ¿Cómo promovemos el sentir? ¿Cómo promovemos la exploración como herramienta para descubrir el mundo, para que tú descubras el mundo a través de tu proceso y de tu sentido, y que realmente seas consciente de cuáles son esos pasos y cuáles son esas habilidades y destrezas que necesitas desarrollar para llegar aquí? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar estos hábitos de mente que nos ayudan a resolver situaciones de una manera más efectiva, a través de conexiones, a través de tomar riesgo? ¿Cuál es el lenguaje que estamos usando en nuestra sala? ¿Cómo podemos nosotros promover ese proceso realmente de síntesis, proceso de conectar? Y nos vamos de nuevo a los paradigmas, cuando muchos de ustedes o muchos pensamos en algún momento, pero ¿cómo el niño va a entender qué significa sintetizar?
Pues así, sintetizando, nombrándolo, poniéndolo en diferentes contextos, nombrando cada uno de esos hábitos de mente y haciéndolos partícipes y adaptándolos y asumiéndolos y creyéndolo y utilizándolo en cada uno de nuestros contextos. Y nos vamos también a esas disposiciones mentales que queremos trabajar en nuestros estudiantes. Y para mí una disposición mental es la motivación, y no solamente esa motivación extrínseca a la que estamos acostumbradas, que es hacer para recibir. ¿Cómo podemos trabajar esa disposición mental de una motivación intrínseca? Del amor que viene desde el fondo de mi alma a las cosas que hago, del amor y la pasión con que hago cada una de las cosas, de celebrar mis logros, y no necesariamente esperando recibir algo. Entonces, cada uno de estos elementos nos ayudan a fortalecer y nos ayudan a crear y nos ayudan a trabajar y realmente a vivir una vida equilibrada con sentido y sabiduría, donde no solamente está atado a un área cognitiva, a un aprendizaje y hay un test que me va a decir si lo sé o no lo sé. Todas estas herramientas que utilizamos, rutinas de pensamiento, muchas de ustedes están familiarizadas con cada una de estas herramientas que utilizamos para desarrollar cada uno de estos procesos. Las llaves de pensamiento, las rutinas de pensamiento, cómo podemos a través de todas estas herramientas desarrollar esas destrezas, cómo podemos desarrollar esas habilidades, conectando un poco con lo que hablábamos de formar un niño o un ser humano listo para asumir los retos de un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo ahora. Nosotros somos parte del cambio, ustedes son partes del cambio. Cada una de ustedes pone su grano de arena y para nosotros es sumamente importante abrir las puertas de nuestra organización para recibirlas, para crecer juntas, para compartir y no solamente para que ustedes aprendan de nosotros, para nosotros aprender de ustedes. Le damos la apertura y la bienvenida a todas las pasantes de la Universidad del Bosque, súper contenta en recibirla. Somos partes del cambio, ustedes son parte del cambio en cada una de las cosas que hacen. Somos un equipo, debemos trabajar juntas, debemos creerlo, debemos vivirlo, debemos trabajar en realmente vivir, creer y sentir esa vida equilibrada con sentido y sabiduría que queremos promover en estos estudiantes. Pero el cambio comienza por ustedes, el cambio comienza por mí como educador, como ser humano, como esa persona que impacta cada una de las vidas que toca. Necesitamos llevar ritmo, rutina, crear el hábito, vivirlo, hacerlo, sentirlo, realmente para crear ese hábito y realmente para vivir una vida en equilibrio. Simplemente y humildemente, como les dije al principio, comparto estas reflexiones. Importante nuestro rol como educador, cómo promover ese rol en nuestros estudiantes, los desafíos de hoy, cómo podemos nosotros adaptarnos y mantenernos a la vanguardia con cada uno de esos desafíos que hoy estamos asumiendo. Rompan paradigmas, concientícense a ver cuáles son esos paradigmas realmente que las fortalecen y cuáles son esos paradigmas que no las dejan avanzar. La importancia de las interacciones, llévense eso por favor como aprendizaje, como reflexión, importancia de las interacciones positivas que promueven día a día en su colegio, día a día con su familia, día a día como ser humano. Obtienes lo que mides, quiten la vara, promuevan un ambiente rico en experiencias, promuevan un ambiente rico en aprendizaje y vivan una vida equilibrada con sentido y sabiduría. Piensen diferente, lideren el cambio, sean parte del cambio. Bueno, Andreina, muchísimas gracias. Estamos encantadas con tus palabras, en especial quiero comunicar a todos que este es un tema que en lo personal a mí me interesa muchísimo y me encanta escuchar el empoderamiento que tienes sobre tus palabras y sobre todo el tema que nos vienes a compartir el día de hoy. Me encantó cómo logras interpretar el rol del educador y su constante cambio, pensando siempre y teniendo como prioridad esa adaptación de los estudiantes en esta era que denominamos la era de la inteligencia y en construir una educación para la vida. Conecto mucho parte de tus palabras y tu idea con la teoría de la educación líquida de Bauman, que a través de una analogía del agua logramos identificar cómo la sociedad hoy en día, como el agua
empieza a transformarse y a cambiar su forma de acuerdo al lugar donde se encuentra o el entorno que se proporciona. Eso me pareció fabuloso. Quiero agradecer tus palabras, la acción de compartir a través de tu experiencia, el tiempo que nos dedicas a nosotros, los futuros educadores del país, y en especial a la invitación que nos haces el día de hoy como futuros docentes. Muchas gracias, Ana María. Realmente es un placer para mí, fue un placer para mí. Me encanta formar parte de este cambio, me identifico mucho con ustedes. Vivan esta experiencia, crean en su rol y simplemente desen la oportunidad de abrir la mente, de generar este cambio, de incorporar nuevas herramientas, de entender que tenemos un rol poderoso y significativo en lo que es todo este empoderamiento de ser partícipes de un proceso de aprendizaje de esos estudiantes y entender que somos aprendices y nuestro rol definitivamente como facilitador. Entonces, gracias por la invitación, muy orgullosa de cada uno de ustedes, ojalá los pueda ver pronto y aquí estamos para lo que necesiten. Andreina, pero todavía no te me vayas. No, aquí estoy, no aquí estoy, no, aquí estoy. Ok, sí, ahora es momento de dirigir nuestra atención a todas aquellas preguntas y comentarios que tenemos. Por un lado, me permitiré leerlas. Tenemos a la profesora Ruth Estela mencionando la familia. La escuela son vínculos afectivos y efectivos que construyen ambientes familiares y escolares saludables. Por otro lado, tenemos a Jimena. Eso también aplica para los adultos, claro que sí, es muy importante vernos como facilitadores, como aprendices todo el tiempo, de todo podemos aprender, claro que sí. Mira, tenemos una pregunta, la directora del programa, Laura, nos pregunta, a mí me gustaría saber, para Andreina, ¿cuál ha sido el paradigma más difícil de transformar en sí misma como educadora? ¡Wow, Laura! Ok, yo pienso que han sido muchos los paradigmas. Como dije anteriormente, los paradigmas no son buenos ni malos, sino simplemente son ideas preconcebidas con las que uno llega. Y muchas veces uno como educador llega al aula con muchos paradigmas como que son chiquitos, no me entienden, no pueden hablar, no hay pensamiento. Y esos paradigmas realmente llega un momento en que cuando uno los concientiza, uno lucha por cambiarlo y se te abre un sinnúmero de ventanas. Yo creo que lo más importante es cambiar un poco el paradigma de que no lo sabemos todo, cambiar un poco el paradigma de que tenemos que tener la respuesta a todo. Yo creo que fue un paradigma que me tocó a mí mucho. Como educador, uno piensa que es que tú tienes que tener la respuesta absolutamente a todo porque tú eres el profesor y tienes que responder absolutamente a todo. Y yo creo que fue un paradigma que me costó cambiar, que logré modificar, pero va muy agarrado de la concientización. No tenemos por qué sabernos todo. No tenemos por qué dar respuesta a cada una de las cosas. Al contrario, debemos abrir la puerta de posibilidades para indagar, para buscar, para aprender y para construir. Entonces creo que ese fue uno de los paradigmas que más me costó a mí un poquito cambiar, de entender que no nos tenemos que saber todo ni tenemos que tener la respuesta absolutamente de todo. Gracias, Andreina. Seguiré leyendo, estoy viendo. Una pregunta también de José de Jesús, mentiras, veo dos. Y la primera pregunta dice así, nos encontramos ante un inminente cambio, ante un cambio de paradigma, pero me pregunto, ¿cuál es el nuevo paradigma y hacia dónde nos van a llevar todos estos cambios que estamos implementando? Mira, ¿cuál es el nuevo paradigma? No te lo puedo decir porque yo creo que cada uno tiene sus paradigmas con los que viene, con los que creció, con esas ideas preconcebidas que tenemos. Lo que sí te puedo decir es que el fundamento de esto que estoy compartiendo con ustedes es trabajar en desarrollar en nuestros estudiantes en esas destrezas y en esas habilidades para realmente adaptarse a este mundo cambiante. Si bien es cierto, y tomando como ejemplo lo que ha pasado estos últimos 2 años, donde nadie tenía idea de qué iba a pasar, donde nadie sabía que de un día a otro todo esto iba a cambiar, ¿cuáles son esas destrezas y esas habilidades que nosotros como educadores tenemos que promover precisamente para estar al día con todos estos cambios que vienen? Cada uno tiene sus ideas preconcebidas y ahí es donde yo creo que el poder de lo que quiero compartir es concientícense, reflexionen, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas que yo, no solo como educador, como ser humano, cuáles son esas ideas preconcebidas que yo ya tengo arraigadas en mi forma de ser y realmente reflexionar en cuáles son las que aportan
y las que realmente no me permiten avanzar. Pero básicamente creo que es importante que es un proceso personal de cada quien y realmente entender cómo muchas veces no nos dejan avanzar con esas ideas preconcebidas que tenemos y cuál es la importancia de desarrollar justamente esas destrezas y habilidades que van a ayudar a nuestros estudiantes a desenvolverse en este mundo tan cambiante y tan repentino. Andreina, yo creo que lo más difícil del paradigma es identificarlo, ¿no? Y Total. saber y empezar a romperlo, Total. reconociendo él mismo como una oportunidad de mejora. Y también, Ana María, a veces te preguntan ¿qué te hace hacer esto? Y muchas veces no tenemos ni respuesta. Simplemente la respuesta es porque así se hacía o porque así me dijeron. Okay, pero, y ahí está el proceso de reflexión. Okay, así se hacía, así te dijeron, ¿te sirve? ¿Te complementa? ¿Te fortalece? Bueno, tenemos otra pregunta de José de Jesús, la segunda, en donde nos dice, en un mundo tan cambiante, en donde estamos en constante construcción y destrucción a la vez, ¿dónde parar? ¿Qué nos detiene? ¿Cuándo parar? Mira, José, yo te decía no parar. Yo te diría que si bien es cierto que es un mundo, y te digo a mí como ser humano y como educadora, a veces me asusta. A veces me asusta y a veces me detengo a pensar, wow, qué cantidad de cambios, qué cantidad de dificultades, qué cantidad de problemas. Y ahí es donde yo vuelvo y arraigo mi posición de necesitamos cambiar nosotros como educadores. No podemos parar porque no sabemos qué viene. No podemos parar ni desistir por lo que va a pasar. Yo creo que tenemos que ir a la vanguardia. Yo creo que tenemos más bien que buscar qué es lo que necesitamos para realmente adaptarnos a esos cambios, porque los cambios van a venir y es imposible predecirlo, y eso va a pasar. Entonces, ¿cómo realmente podemos nosotros estar listos para ese cambio? Bueno, tenemos muchas preguntas, Andreina. Wow, bueno, yo tengo aquí todo el día. Listo, gracias, te tomo la palabra. Otra pregunta es de Juan Camilo Muñoz y nos pregunta, ¿el modelo BES en qué países se aplica? Mira, el modelo BES se aplica en muchos países alrededor del mundo. Estamos en España, estamos en Chile, estamos en Colombia, tenemos colegios en Venezuela, tenemos colegios en Ecuador, tenemos colegios en muchas partes del mundo. Se ha adoptado el modelo precisamente por la necesidad de este cambio. Comprensión como estrategia pedagógica, creo que son muchas herramientas que aporta el modelo y es un modelo que está sumamente fuerte y cada vez crece más. Tenemos alrededor de 130 colegios alrededor del mundo trabajando y con la visión de un cambio. Pero estamos ubicados en muchos países alrededor del mundo. Listo. Por otro lado, tenemos un comentario de Dayana que nos dice, me parece súper interesante este modelo. He visto lo de las llaves de pensamiento y es una manera muy lúdica de enseñar a pensar y reflexionar. Funciona muy bien con los niños y las familias. Sí, mira, yo amo las llaves de pensamiento. Cuando yo comencé hace 16 años, 15 años en esta organización, una de las primeras herramientas que me lancé a utilizar fue las llaves de pensamiento. Y el descubrir el poder de lo que las llaves de pensamiento te aportan fue increíble. Las puedes utilizar absolutamente con cualquier contexto, te ayuda a la comprensión, te ayuda a desarrollar un lenguaje distinto, porque acuérdense que estamos hablando del lenguaje de pensamiento y muchas veces nos dicen, hagan preguntas abiertas, ok, pero ¿qué pregunta? Si hay algo que le cuesta al adulto y el ser humano en general es hacer preguntas. Y parte de este proceso y parte de este modelo es pregúntense. Y a través de las llaves de pensamiento nos ayuda y nos profundiza en la comprensión absolutamente de cualquier concepto. Entonces, si tienen oportunidad de usarlas, úsenla, no hay nada que nos encante más a una educadora de nivel inicial, que es un material concreto que tengas en la mano, nos encanta, y utilícenla porque de verdad que es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada absolutamente en cualquier contexto, y no solo como educador, sino también como padres. Los padres pueden utilizarlo perfectamente en el hogar, porque es un proceso que desarrolla lenguaje de pensamiento, una herramienta que desarrolla comprensión y una herramienta que es súper poderosa. Bueno, nos damos cuenta que EduFirst es una organización de vanguardia que busca siempre transformar la educación cotidiana a través de la evolución y el cuestionamiento constante de nuestras prácticas educativas como docentes, tomada de la mano también de la neurociencia y de Project Zero, que vemos que van muy de la mano como coequiperos.
y me atrevería a decir que son una organización que crea nuevas tendencias educativas. Sí, y como les mencioné, Ana María, muy importante mantenerse a la vanguardia. El mundo cambia, necesitamos estar en constante cambio y necesitamos realmente tener esas herramientas que necesitamos realmente para generar este cambio y para mantenernos en la vanguardia de cada uno de esto que pasa día a día. Bueno, Andreina, esperando tener más noticias de ti y conocer más adelante quizás más temas de aprender, más oportunidades de aprendizaje. Ahora bien, es momento de conectar las ideas que nos fueron presentadas por Andreina de EduFirst con las reflexiones que podemos tener acerca de los retos y desafíos a los que nos enfrentamos como docentes practicantes y cómo estos pueden ser una oportunidad de mejora, tanto personal como interpersonal, como profesional, y no solo para conocer en carne propia qué es lo que vivimos en campo en todas sus formas y colores, sino para cuestionarnos acerca de esas prácticas que no queremos replicar. Entonces es momento de invitarlos a todos a seguir con nuestro itinerario. Andreina, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Estás invitadísima a seguir en nuestro cronograma y esperamos saber pronto de ti. Muchísimas gracias a ustedes, les deseo el mayor de los éxitos, espero tenerlo a todos por aquí algún momento en nuestro colegio y bueno, ya hablaré con Laura y con la universidad para traérmelos a todos.